Hola, yo soy Miguel. Yo hoy quería hablar de este libro de Enrique Vilamatas que se llama El mal de Montano. Enrique Vilamatas es un escritor español que nació el 31 de marzo de 1948 y que, bueno, ha escrito más de una treintena de libros, entre los que están Bartleby y compañía, que es del 2000 y que ganó el premio Ciudad de Barcelona, el Prix Fernando Aguirre Libre y el Prix du meilleur livre étranger francés. El Mal de Montano, que es de 2002, que ganó el premio Ralde, el premio Nacional de la Crítica, el Prix Médicis étranger y el premio de Círculo de Crítica de Chile, el premio Internazionale Ennio Flaiano, París no se acaba nunca, que es de el 96, Doctor Pasavento, que ganó el premio Fundación Lara 2006, el premio de la Real Academia de la Lengua Española, del premio de la Real Academia Española del 2006, el Viaje Vertical, que ganó igual un premio, que es el Rómulo Gallegos del 2001. Su obra ha sido traducida a más de 27 idiomas. Bueno, el último libro que ha publicado es del 2022 y se llama Montevideo. Bueno, como decía, este libro ganó el premio Ralde en 2002 y pues es muy divertido. Bueno, o sea, yo lo leí en... O sea, empecé el jueves. O sea, sí, como en 5 días, algo así, porque hubo días que no leí. O sea, me tomó como una semana, pero... O sea, hubo como 2, 3 días que no... O sea, pero ayer leí como 100 páginas y el día anterior como 80, entonces se lee bastante fácil. Y pues es como una metáfora, el mal de Montano es una metáfora de pues gente como yo, o sea, o como el Orlando Virginia Woolf, que pues están enfermos de literatura, o sea, que no pueden dejar de leer, pero a diferencia del Quijote, no es como que tomemos, yo hablo en plural, o sea, no es como que los que estén enfermos de literatura um, tomen la vida por los libros o los libros por la vida, sino que hay como una cierta jerarquía. Es decir, para Montano, que tiene el mal de la literatura es más importante que la vida. Y pues esa metáfora principal va mutando. Al principio pues, se divide en dos, que son dos personajes, Montano y su papá. Montano tiene un bloqueo literario, a pesar de leer tanto no puede escribir y en cambio su papá pues solo pues no puede dejar de citar y nombrar pues autores y pasajes y pues eso ya lo tiene como pues si no harto al menos como confundido y esto en algún punto nos lleva a pues la reflexión sobre la desaparición, que es una reflexión de Maurice Blanchot. Me acuerdo que en mi examen profesional mi profesora me dijo que yo estaba equivocado al decir que la literatura para Blanchot es la desaparición, porque pues supongo que no sonaba lo suficientemente políticamente correcto, pero aún así creo que tengo razón. Y, o sea, pues aquí dice Blanchot, tal cual, citado por Vilamatas, la literatura va hacia sí misma, hacia su esencia, que es la desaparición. Y bueno, o sea, ahí lo que habría que matizar es que esa desaparición pues es más bien como fundirse en la obra. Y pues eso me lleva como a la intención de este libro y a dos cosas, o bueno, a tres en realidad. Son como las repeticiones, las mutaciones y las variaciones. O sea, en este libro hay pasajes, o sea, narraciones, escenas que se repiten, como cuando pues el que narra va a Chile o cuando va a Suiza o cuando
va a una conferencia en Budapest. Eso pasa más de una vez, pero digamos que el registro cambia, o al menos la forma en la que narra dicho pasaje o dichos pasajes pues cambian, y entonces el efecto pues es diferente. Eso me lleva a las variaciones y a los fragmentos. O sea, las variaciones, de hecho hay un momento en el que habla de Drácula y no es como tan descabellado como ahorita parece, porque lo digo así sin razón, sino que, o sea, pone a Drácula, a Fausto y al Quijote como en el mismo nivel, y es justamente porque pues son variaciones de una misma narración. Es decir que, bueno, el Fausto tiene una versión de Thomas Mann, de Marlowe y de Goethe, ¿no? Pero, o sea, antes de que Goethe como que lo entronara en esa cumbre tan alta, pues ya existía esa leyenda, digamos. Y lo mismo pasa con Don Juan, o con Drácula, o con el Quijote. O sea, decía Unamuno, ¿no? Cervantes no inventó el Quijote, el Quijote inventó a Cervantes, ¿no? Y pues siento que es en ese sentido. Y bueno, volviendo como a los fragmentos, y como a partir de fragmentos, es como un Frankenstein este libro. A partir de esos fragmentos, pues, digamos que se abren sendas nuevas. Y ahí como que pues ahorita se me cruzan los cables porque estoy leyendo un libro de filosofía del arte contemporáneo en el que justamente citan a Benjamin y a su tesis doctoral, que es sobre el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, o sea, en el primer romanticismo alemán, o sea, Schlegel y compañía. Y, o sea, esto es importante porque pues ahí Benjamin pone el acento en el fragmento justamente, o sea, el fragmento por excelencia para los románticos es la obra de arte. Y es a partir de los fragmentos, no tanto así como del recabarlo, sino simplemente, o sea, ese enfoque en algo que es parcial, um, que uno encuentra como una respuesta a esa tarea infinita propuesta por Kant. Es decir, uno encuentra un antisistema. Y bueno, antes de que me ponga a delirar, voy a leer a Benjamin, que es más puntual. Dice, decía Walter Benjamin que en nuestro tiempo la única obra realmente dotada de sentido crítico también, debería ser un collage de citas, fragmentos, ecos de otras obras. Y um, después me parece que pues va a ser como um, más puntual, o ni siquiera puntual, sino como pues más explícito con esos fragmentos que pues va a poner así a jugar, ¿no? Porque um, pues va a citar así tal cual a sus influencias, o digamos, pues sí, lo que al menos nos quiere mostrar como influencias, quien quiera que sea que esté escribiendo esto, porque pues sí, los libros tienen un autor, pero pues los autores no son personas unitarias. O sea, todo el tiempo que leí este libro, me quedé pensando así en Heráclito y cómo uno no se baña en el mismo río dos veces, ¿no? O sea, porque esas variaciones de la narración tienen como su correspondencia con pues la voz narrativa, porque pues el autor, o bueno, o eso que queda del autor después de que Roland Barthes lo matara, um, pues primero es Montano y después es Rosario Girondo, que es un trasunto del propio Mila Matas, que pues, dice que así se llamaba su mamá. Luego es Tongoy, que es como un Nosferatu, un actor que conoció en Chile, que pues es como su conciencia al mismo tiempo. Luego ya directamente es su ídolo, o bueno, alguien que pues admira mucho, que es Robert Balzer, o sea, y tal cual dice así como yo soy Robert Balzer. Entonces, esas mutaciones como que nunca se detienen, o bueno, no es que no se detengan, pero eso es lo que le da movimiento a pues el libro.
y lo que hace que sea tan fluido y ameno. Y bueno, antes de como ahondar sobre el proceso creativo y los peligros del mal de Montano, solo quería leer esta parte que me parecía pues ligada a esto de lo fragmentario, pero también pues bella. O sea, esto es lo que hace que todo valga la pena. O no, bueno, no sé, después ahondaré en eso. Dice que es una frase de Cernuda. Leve es la parte de la vida que como dioses rescatan los poetas. Y um, más adelante nos dice que pues hay una que, bueno, como que quisiera pensar, o sea, eso dice que lo sacó de Borges, o sea, este libro es así como un diccionario de citas, porque pues se ve que Vilametas ha leído bastante y bien. Um, o sea, recuerda cómo Borges en, en la memoria de Shakespeare o en algún cuento cuyo nombre no recuerdo en este momento, quisiera justamente como no recuperar, o sea, no convertirse en Shakespeare, sino solamente recuperar su memoria. Y al reflexionar a esto, al respecto, dice um, sobre Lady Macbeth. Esta extraña forma de sueño, la de Lady Macbeth. Cuando se lo cuenten al médico de la corte, este comentará así la actividad de su paciente y escritora. Impaciente escritora, comentará así la actividad literaria en general, la enfermedad de la literatura. Gran perturbación de la naturaleza es esta, en que se goza de los beneficios del sueño sin perder los efectos de la vigilia. Y pues ahí está como el interés de toda esta obra, porque pues, o sea, el imaginar le permite al autor, o sea, como, pues sí, salir como de su cotidianidad, pero pues también como volver a ella. O sea, él mismo lo dice así en las últimas páginas, como que la literatura te permite salir de la vida, pero nos deja fuera de ella. O sea, ahí está la ambivalencia del mal de Montano, porque, pues sí, los poetas son intensos y aprecian mucho lo que les pasa o mucho la vida, pero a veces es demasiado y eso puede como llevarlos a pues la desesperación o si no pues simplemente como a esa extrañeza de pues saberse fuera, o sea, como si siempre estuvieran como si solo fueran simples espectadores y nunca protagonistas. Aunque, bueno, también me pregunto si realmente quisieran ser protagonistas. Porque ve, bueno, aquí hay algo que dices sobre Musil y que pues digamos como que le está dando fundamento a toda esta empresa, que es que la más profunda asociación del hombre con sus semejantes es la disociación. O sea, no necesariamente tenemos que compartir lo mismo o, ajá, a veces como que es un ritmo, bueno, ni siquiera, es como unirse por las ramas, la disociación, lo que nos emparenta con pues ciertos autores, ¿no? O sea, aquí tal cual pues viene como la conversación o digamos como la afinidad que existía entre Vilamatas, o bueno, que nos dice que existe entre pues al menos su personaje de escritor y pues César Aira, por ejemplo, o Juan Villoro, o Alan Pauls, o bueno, otros que pues tienen un trasunto como, o sea, un nombre falso como Julio Artward, que supongo que es Jorge Edwards, pero igual esta misma dicotomía entre arte y vida o entre literatura y vida pues se explica como más concretamente en el caso del autor o bueno lo que quiera que signifique eso, lo que sea que signifique autor en este caso, pero bueno, nos explica alguien que está contando en estas páginas una de las mutaciones de Vila Matas, nos explica que
Media vida la he pasado odiando a los escritores que trabajan con sus recuerdos y defendiendo en cambio a aquellos otros que sin el peso muerto de los recuerdos están en condiciones de alcanzar la edad adulta del escritor con mayor rapidez. Media vida la he pasado defendiendo a aquellos escritores que no viven de las rentas del pasado y que saben demostrar una imaginación al día, una imaginación capaz de inventar del presente, es decir, de la nada misma. Y bueno, más adelante dice que comprendió de golpe, como cuando en mis años de joven tomaba LSD, que el tiempo no existe, todo es presente. Bueno, Octavio Paz en las monedas de 20 pesos al menos, quién sabe si eso sea verdad después, porque luego se inventan poemas para ponerlos en los billetes. Um, Octavio Paz decía que todos los siglos son este presente, ¿no? Todo es presencia. Aunque bueno, en este caso no sé si se aplicaría tanto eso de todo es presencia, porque justamente más bien sería como todo es devenir, ¿no? Como Heráclito. Y bueno, solo quería cerrar con otro fragmento, que es justamente sobre um, los sentidos de la realidad, o sea, de qué va o por qué es importante, o sea, de dónde surge esta obsesión, más allá de como, la desesperación de los atormentados de la literatura, qué es lo que realmente hace que esto valga la pena. Y como decía, o sea, esto como que se me mezcló con mis otras lecturas. Y bueno, voy a hacer dos citas en una. Dice aquí sobre Álvaro Pombo, pero después también, o sea, sobre Musil, ¿no? Hay como un solapamiento, una yuxtaposición. Pero bueno, dice, entre las inquietudes de su vida moral, de Álvaro Pombo, se halla la salvación. Yo diría que la salvación del espíritu, que es tema no estrictamente literario, lo que no deja de ser un alivio, sino universal, humano, que nos concierne a todos. Crear una realidad distinta desde la realidad empobrecida sin sentido del mundo de hoy. Explorar los innumerables, infinitos sentidos de la realidad por crear y que solo podremos inventar desde dentro de esa realidad. Ser inteligentes y bondadosos. Y buscar en los otros, como dice Mario Cesarini, un país de bondad y de bruma. Ver a los demás y no hacer estudios de mercado, luchar contra la maquinaria destructora del mal de montano de la sociedad, luchar contra el vaciamiento de la figura humana producido por la perversión de la misma empresa humanista. Y bueno, o sea, eso me recordó varias cosas. Primero, que, o sea, toda la gente esa que dice como, el arte contemporáneo se delimita a decir como, yo pude haber hecho esto, pero no lo hice, pues ese es el gran dilema. O sea, aquí está, tal cual como dice, o sea, a partir de lo material, de la realidad, cómo crear realidades distintas. O sea, infinitos sentidos de la realidad por crear y que solo podemos inventar desde dentro de esa realidad. Y o sea, más allá de como lo mediocre, pues está, o bueno, como pues esa justificación un tanto nihilista de decir todo está permitido, está lo realmente potente, que es, digamos, cuando la construcción triunfa. En este libro de Peter Osborne, que se llama como Anywhere or Not at All, es decir, en cualquier parte o para nada, nos dice acerca de el constructivismo. Un momento. En la medida en que la construcción en el arte es exitosa, representa el esfuerzo de soportar bajo el sufrimiento como resistir bajo el sufrimiento de la alienación y excediéndola en el horizonte de una um, racionalidad que ya no es violenta ni resquebrajada. Esta es la continua, si bien frágil, función utópica del arte. Es su anticipación de una condición reconciliada. Y bueno,
esto es algo que nos dice Adorno en su teoría estética. Y pues bueno, eso es todo lo que tenía que compartir hoy. Espero que no haya sido muy desordenado o delirante. Y pues la verdad sí me gustó mucho este libro. Como decía, se lee bastante fácil. Y pues también hace que pues den ganas de leer. Y como que sí aérea ciertas áreas del pensamiento. O sea, pues sí, es como un soplo de aire fresco. Y pues bueno, si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, igual pueden compartir mis videos, también estoy en Instagram. Nos vemos pronto.